Bienvenidos a la magia y el caos de ser padres. Hoy vamos a hablar de una etapa que para muchos padres es un misterio, un reto y a veces hasta un dolor de cabeza, la adolescencia. Soy Patricia Muñoz. Y yo, María José López. Así es, porque cuando nuestros hijos llegan a esta etapa, parece que de un día para el otro dejan de ser esos niños que nos contaban todo y ahora apenas nos miran, o nos responden con un monosílabo o cuestionan todo lo que decimos. Y es que la adolescencia es un torbellino de cambios, tanto para ellos como para nosotros. Cambian sus cuerpos, sus emociones, su forma de relacionarse y nosotros como padres tenemos que aprender a acompañarlos de una manera distinta. Hoy hablaremos de los desafíos únicos de ser padres de adolescentes, cómo podemos comunicarnos mejor con ellos y cómo sobrevivir a esta etapa sin perder la conexión. Así que si en casa tienes un adolescente o estás preparando para que llegue ese momento, quédate con nosotros porque en este episodio te va a ayudar mucho a todos. Tenemos aquí a Pablo y a Lore, así que bueno, Majo, empezamos. Listo, Lore, Pablo, bienvenidos. Queremos conversar y que nos cuenten cómo ha sido el llegar a esta linda etapa de ser padres de adolescentes. Linda y desafiante etapa. Buenos días, soy Pablo Sá, tengo 45 años, tengo dos hijos adolescentes, el uno de 18 y el otro de 14. Y bueno, ha sido una experiencia, por sobre todas las cosas, muy linda, obviamente muy difícil, con muchos retos a diario de todo tipo, pero en general es una experiencia hermosa y ves cómo van tus hijos evolucionando hacia algo que tú quieres que lleguen y en ese camino hay muchísimas cosas que vas aprendiendo, que eso es lo difícil, porque obviamente no naces naciendo, no naces sabiendo y eso creo que es el reto, o sea, cada día ir sobre la marcha cambiando ciertas cosas para mejorar. Hola, ¿cómo están? Yo soy Lore. Bueno, yo tengo 49 años, con una pata en los 50, y tengo dos hijas mujeres de 22 y 19 casi. A ver, sí, es un reto difícil, bonito, pero difícil. ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, por ejemplo, en mi generación, hablo de mi generación, tú vienes con una educación diferente, ¿no es cierto? O sea, a nuestros padres les educaron de la forma en que a mis abuelos les educaron, y venimos de una cultura machista, de una cultura completamente cerrada, de hogares con esto es así, esto es así, esto es así, y tú no tienes opción a opinar. Entonces ahora nos toca el reto a nosotros, a esta nueva generación de padres, digamos, y no me quiero imaginar la generación que viene. No me hagas asustar, por favor. Porque de verdad, o sea, nosotros, como dice Pablo, nos ha tocado aprender sobre la marcha. O sea, aprender, como tú dijiste, Pati, o creo que tú dijiste, Majo, esto de que ahora te cuestiona todo. O sea, ya no es un, ¿sabes qué? Porque no, o no quiero, o así no me gusta. O sea, es un, ¿y por qué? Entonces, esta generación a la que yo pertenezco, creo que es una generación en la que hemos puesto de moda la terapia, además, porque nos ha tocado aprender un montón. Cosas que nuestros padres no tenían que hacer, porque son como ellos aprendieron a criar. Pero a nosotros sí nos toca, como dice, evolucionar todo y fluir con tus hijos sin dejar de lado los valores, los principios, las reglas, del que sí somos amigos, pero no tanto. O sea, entonces es un reto complicado porque es un tira y afloja de saber cómo. Creo que eso que tú mencionas, Lore, es súper importante porque los hijos de ahora, como tú dices, sí cuestionan muchas cosas, cambian muchas cosas, igual en la relación que tienen con nosotros. Antes era muy autoritaria y eso que creo que todavía hay muchas familias que son muy autoritarias que nos están escuchando de ley, pero sí siento que cuando nosotros tenemos como este manejo de respeto también hacia lo que los hijos tengan que decirnos, es importante, creo que crecemos porque no tenemos la verdad absoluta como papás, que nuestros papás sí creían que tenían la verdad absoluta.
sea, así era. O sea, ellos no podías cuestionarles ni decirles que tuvieron un maltrato contigo o que te sentiste mal, pues qué pena. O sea, soy tu papá y punto. Entonces creo que ahora algo que sí ha cambiado en las generaciones nuestras y las generaciones que vienen es justo esa comunicación asertiva que tenemos con los hijos, que no tiene nada que ver con los límites de los valores que tú mencionas, porque los valores no han cambiado, pero la comunicación con ellos sí, que obviamente es un poco más lineal en el hecho de comprender que tienen derecho a preguntarnos, a cuestionarse, a decirnos que lo hacemos mal de alguna manera también, ¿no? O sea, no somos perfectos y creo que es muy valioso que los hijos tengan esa confianza, que no sé, yo hablo de mí, realmente yo no creo haber tenido mucha confianza con mis papás para contarles las cosas por el mismo hecho que los hijos sienten que te van a juzgar. Es que esa es la cosa. O sea, los hijos siempre, cuando los papás, o sea, tú le cuentas algo a tus papás y de una te dices, pero es que, ¿qué hiciste tú? Pero es que no, 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 no. Entonces sientes como este juzgamiento que tienes de parte de tus papás, es, ya no le quieres contar. O sea, hasta ahí llegó y mejor prefiero contarles a mis amigos, que creo que es lo que nos pasaba a nosotros. Y creo que contarles a los amigos, no sé qué tan beneficioso fue. No sé, Pablo, ¿tú qué opinas? O sea, creo que sí, es un cambio súper fuerte de las generaciones anteriores con de padres a las de ahora. Y creo que hay que tener como un punto medio, o sea, porque, claro, a mí lo que me pasaba, por ejemplo, en mi experiencia como hijo era y creo que de la mayoría, era que no tenías un lugar, o sea, no tenías una voz a veces y claro, te imponían las cosas. Y eso a la final, creo que de adulto sí tienes un bagaje que, que viene de eso y que afecta a tu proceder en general, o sea, a tu día a día y después también a cómo eres padre. Entonces creo que hay que hacer un como análisis bien profundo de cada uno y como decía Lore, también el que esté de moda la terapia yo creo que es un must por cómo nos criaron antes, porque era una crianza súper, digamos que en ciertos aspectos hasta precaria, diría yo, porque em, creces esas inseguridades, esa falta de comunicación, inclusive la manera en cómo te hablan tus papás o cómo, al menos yo, tratado de cambiar eso con mis hijos, o sea, por ejemplo, tus papás de pedirte disculpas por algo, jamás, jamás. O sea, o decirte, chuta, sí, tenías razón, y sin dejar de ser firme y sin dejar de poner las reglas que tienes que tener en tu casa, pero es muy importante eso, saber pedirle disculpas a tu hijo, darle la audiencia que se merece y de una manera que tú no le quites espacio y tampoco dejes de ser firme. Entonces eso no pasaba antes y eso influye muchísimo en cómo te comportas como adulto y como padre Tú decías, Pablo, que tienes un hijo de 19 y de 14. de 18. De 18 y de Ajá. 14. Ok. ¿Cómo ha sido como este cambio para ti? O sea, ¿qué ves tú en cambio realmente en su comunicación cuando eran pequeños a la comunicación que tienen contigo ahora? Claro, es muy loco porque además, bueno, aparte tuvimos esto de la pandemia, ¿no? Entonces, fueron 2 años más o menos de que en ese momento justo el Mati, el menor, em, pasó esta transición. Además, aparte mi experiencia con ellos, ellos han sido como un poco adelantados, o sea, siempre, inclusive físicamente, tanto el mayor como el menor fueron en afecto, parecían los hermanos mayores de sus compañeros. Y también en lo emocional y en todo. Entonces, ellos justo estaban en una transición en esto de la pandemia y fue muy, de cierta manera, es como que de la noche a la mañana, o sea, de repente te vas dando cuenta, y eso desde antes, o sea, desde los 9, 10 años ya comienzas a sentir un cambio en cómo te dicen las cosas, en los mood swings que tienen, pero creo que la mayor diferencia es en que de repente, sí, ya no te cuentan las cosas, o sea, te dejan de contar las cosas o te cuentan a medias, ajá. Entonces ese creo que ha sido el mayor cambio y el hecho de que fue en pandemia,
también fue chévere por un lado, porque en cambio yo al menos llegué a conectar muchísimo con ellos porque hacíamos pan, cocinábamos juntos, estábamos mucho más tiempo en la casa con ellos. Entonces fue un medio raro, ¿no? O sea, creo que fue, aparte de el cambio generacional, tenemos adolescentes que se volvieron adolescentes en pandemia. Entonces, fue muy diferente, creo que para las generaciones anteriores y para las que vienen también. Me parece súper interesante, pero que este cambio se haya dado justamente en la pandemia, porque tú pudiste aprovechar de tus hijos, porque normalmente en esa transición también buscan mucho el estar con sus pares, con sus amigos y no tanto ya con mamá, con papá, porque ya vienen a estar en otra onda y no en la misma que están ellos. Entonces, gracias a la pandemia, tal vez pudiste también disfrutar de este cambio, acompañarlos y de una u otra forma también generar mayores conexiones con ellos. Entonces creo que la pandemia en ese momento fue bueno. O sea, Sí, yo lo veo de esa forma, que fue bueno porque lograron este match, que ya más adelante es difícil, porque viene esto. A ver, es un sí y un no, porque justamente, como dice el Pablo, fue esta transición de generación en pandemia, que genera hoy por hoy un tema de frustración en los chicos. Sí, qué chévere, estuve en mi casa, estuve con mis papás, compartí más, hice cosas que nunca me imaginé que hubiera hecho. Por ejemplo, mis hijas se llevan súper bien, tienen 3 años y medio de diferencia, se llevan súper bien. Entonces, para ellas, el haber estado juntas en la pandemia en la casa, mientras su mamá trabajó, porque yo nunca dejé de trabajar por el giro del negocio en el que yo estaba. Entonces, claro, ellas, pues, ¿qué fue lo que hicieron? Se apoyaron mutuamente en las clases en línea, que los Zooms, que no sé qué, o sea, esta nueva modalidad de comunicación y al mismo tiempo se volvieron personas súper creativas porque buscaban la forma de matar el tiempo, buscaban la forma de, ¿y ahora qué hacemos? O sea, estamos encerradas, ¿y qué hacemos? Entonces, ahí yo creo, no estoy segura, no soy tan experta ni tengo mucha idea en redes sociales, pero yo creo que en pandemia nació el tema de los TikToks, por ejemplo, que los chicos se dedicaron a bailar, a chillar, a saltar en sus casas y hacer eso. Pero obviamente hubo más conexión con los padres, pero es una conexión a medias, Majo, porque de la noche a la mañana dejar de ser social, por ejemplo, aunque sea el recreo en el colegio, no importa que no salgas a las fiestas, bueno, pero esa interacción con tus pares, como tú dices, fue algo muy fuerte para los chicos. Graduarte online Graduarte en tu casa, graduarte en la sala de tu casa, con tu familia, ¿verdad? ajá, Bueno, con con tu mamá y tu papá por último, porque nadie más podía ir. nadie más, em, no tener tu fiesta de grado, Exacto. dejar el vestido de tu hija colgado en el closet porque no tuvo su fiesta de grado. Y la segunda, en cambio, tu segunda hija sí tuvo una mega fiesta de grado y luego te pones a conversar y dices, sí, mami, yo no tuve esto, o sea, que tú ¡Qué lo justo! o sea, sí, qué lindo, estuve en mi casa, compartí, pero me faltó volver a ver a mis amigos, los chicos que se graduaron en pandemia, de la noche a la mañana, no volvieron a ver a sus amigos, Ujú. nunca más, porque como ya te graduaste, se fueron a otros países o se fueron a la universidad y es una generación que se rompió. Sí. Y eso es lo que tú como padre tienes que ayudarles a fortalecer en la universidad, en cambio. Decirles, no, haz un grupo de amigos, es una nueva etapa, porque tu generación del colegio con la que estuviste, digamos que toda la vida, a ver, hay gente que está junta, chicos que están juntos desde el kinder, de pronto en sexto curso no los volviste a ver más. Y fue duro, o sea, para los chicos, esa etapa fue duro. Y obvio, como padres dices, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo fortalezco esto que se rompió en mis hijos? Obviamente los chicos son volátiles, son rapidísimos, se adaptan de una. O sea, para mí, yo te digo personalmente, para mí, el ver a mis hijas, el adaptarse a una pandemia, para mí fue una lección de vida para mí. Fue increíble. O sea, es como que no se hacen lío, buscan la solución, ya te digo,
el estudiar en línea, el TikTok, el hacer pan, el cocinar, el todos los días era, mami, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a preparar? ¿Y vas a hacer algún pan diferente? Cuando por dentro yo me estaba volviendo loca, me estaba desesperando y decía, ¿cuándo se acaba esto? ¿Qué voy a hacer con mis hijas? ¿Cuál es el futuro que les espera cuando los chicos viven el ahora? Ellos viven el aquí y el ahora. Nosotros vivimos el ayer, el hoy, el mañana y el por si acaso. Entonces, eso es difícil de hacer compatible con tus hijos en algunas cosas y ellos te dan a ti lecciones, y lecciones súper fuertes. Y el aprendizaje del día a día, pero es complicado, no es divino todo, es complicado. Sobre todo tiene sus pros y sus contras. Yo me refería más al tema de que conectes emocionalmente con tu hijo en esta transición. Sin embargo, obviamente el tema de socializar es un tema difícil. Yo soy súper amiguera, así a otro nivel. Yo hacía mis reuniones con mis amigas y me compraba el vino que me manden a traer. Y nos reuníamos, es más, contigo también nos reunimos, hicimos una reunión virtual. Y con mis hijos, con mi hijo en ese tiempo solo tenía uno, era chiquitito, estaba en preescolar. Igual logré hacer un grupo de amigos con los que nos reuníamos virtualmente y hacíamos picnic, que yo soy así, yo soy como que necesito mucho esto de generar vínculos. Yo me llevo muy bien hasta ahora con mi amiga de prekinder. O sea, soy de esas personas. Entonces creo que cuando eres más sociable es un poquito más fácil generar, buscar estrategias entre los jóvenes. Creo que fue fácil de alguna forma conectar porque ahora tienen medios para conectar. Yo sí pensaba y decía, ¿cómo hubiéramos hecho si todavía tenía el teléfono trin de ruedita y no les veía más a mis amigos? Porque por lo menos ahora teníamos un Zoom y una computadora que por ahí nos veíamos. Horrible, feo, no es la misma conexión. Yo soy docente universitaria y tenía a mis estudiantes online y tuve que renovar todas las clases y eran jóvenes porque yo estaba dando en ese tiempo una materia que se da cuando salen del cole. Entonces fue un grupo emocional súper fuerte. Cada rato se desconectaban. Sí tuve que ser muy estricta en el tema de que tienen que estar conectados y quieren prenderme la cámara. Así quieren estar en pijama, pero prenden la cámara porque yo no quiero dar al viento la clase y sí generaba también un poquito más de vínculo entre ellos. Entonces, por más que suene extraño, yo les decía, ok, yo soy fisioterapeuta, entonces era mucho de movimiento y demás. ¿Cómo haces movimiento si no topas? Súper difícil. Entonces les decía, ok, para mañana vamos a hacer un video en donde va a estar tal. Yo le cogí a mi hijo, a mi suegro, a mi esposo, les demostraba y ellos tenían que hacer un video, ir demostrando en pares. El Zoom lo renovábamos, o sea, hacíamos virtualmente todo, para que ellos sí puedan tener un poco de conexión con sus pares. Me daba tiempo para que hasta juguemos dentro del Zoom y que ellos puedan conectar. Y la verdad es que hasta ahora esos chicos que los vi en ese tiempo tienen una muy buena conexión. Entonces creo que sí tiene sus pros, sus contras. No pudieron salir a disfrutar, no tuvieron sus fiestas, que me parece terrible. Yo hubiera llorado sin mi fiesta, pero creo que todo tiene sus pros, sus contras. El tema de las amistades y de volver a conectar a todos nos costó, sobre todo si no tuvimos esa continuidad en la socialización, en la comunicación con nuestros amigos. Muchas amistades se quebraron, pero creo que también nos ayudó a fortalecer con otras. Y en este caso, tuviste dos hijas que, claro, eran cómplices, eran amigas, eran más que hermanas, o sea, estuvieron juntas y pudieron apoyarse la una con la otra, que me parece también súper valioso. Entonces, tiene sus pros, sus contras. Ahora, más allá de esto, del tema de la pandemia, ¿cómo ha sido ya el verles ahora grandes? ¿Cómo ha sido el comunicarnos ahora con ellos que son grandes? Pues no debe ser lo mismo. Yo tengo, como les digo, chiquitos, el mío tiene 7 el mayor y 3 la menor. Entonces, son súper chiquitos, estoy en otra generación con mucho miedo de llegar a la suya porque se cuestionan y me dicen, ¿pero por qué? Y es como, claro, ahí viene lo que antes decíamos. ¿Por qué? Porque sí. Pero no sales, pero porque no sales y punto. O sea, no había otra opción. ¿Pero por qué no puedo salir? ¿Por qué no? Esa era la respuesta casi siempre que nos daba. Ahora, yo le digo, ¿por qué no? A Gael, que tiene 7, y me refuta 10 horas atrás mío.
que Gael está haciendo frío, me pongo un saco, pero y todo tienen respuesta. ¿Y cómo hacen eso en la adolescencia? O sea, creo que es justo lo que decíamos, ¿no? De que justo ese por qué no, o sea, sin más, es justo yo creo que lo que de repente lleva a todos los problemas después emocionales. O sea, y es justamente lo que hay que, y creo que sí ha cambiado y que hay que cambiar, la manera de cómo te comunicas, porque creo que es la base de si conectas o no conectas con tu adolescente. O sea, por ejemplo, eh, de chiquitos tú les decías lineamientos, órdenes y todo, y ellos nada más lo seguían, y claro, cuando ya comienzan a tener tienes ya el cuestionamiento, es muy diferente que llegues y le digas, oye, o sea, eres un vago, tu cuarto está hecho un chiquero, te dije tal cosa, te he dicho mil veces tal otra, a que le digas con ciertas palabras o con otras palabras, como decir, oye, creo que podrías mejorar en esto, porfa, mantén el orden porque tu hermano también vive acá, o qué sé yo, la manera en cómo les dices las cosas, al menos yo me di cuenta de eso, porque hice un programa para conectar con mis adolescentes, pero si no, no, es muy difícil darse cuenta, porque uno repite los patrones que tuviste cuando cuando de tus papás, haces lo mismo. O bueno, también hay casos de que sí hay gente que se autoanaliza o hace conciencia, qué sé yo, hay unos que lo hacen mejor que otros y que pueden darse cuenta sin tener una ayuda externa, pero al menos y uno dice, yo no voy a ser así. Y de repente un día Es, dices, soy mi mamá o soy mi papá. Entonces es muy, muy difícil. O sea, uno tiene que tener mucho tino, el cómo les hablas es muy importante o sea, sin perder ese norte, tratarles como a seres humanos eh, que son más jóvenes que tú, nada más. No que tú eres el que tiene el poder y ellos no, ujú, porque eso es lo que daña todo. palabras, claro. Ajá. Tú no tienes el poder. Exacto. Eso es muy importante. Y creo, justo acotando esto, Pablo, creo que a mí, en mi experiencia personal, me pasó porque yo tengo como dos generaciones distintas. Yo tengo un hijo de 23, de 21, de 14 y 11. Y obviamente yo no era dula de crianza desde el primero. Entonces yo sí era súper autoritaria y a mí me criaron así, yo les crié igual. Me acuerdo una vez cuando mi hijo Martín tenía como 8, algo así, y le hablé tal cual mi mamá y dije, ¿qué? Dije, no, se acabó. Entonces comencé a estudiar más sobre la crianza positiva porque muchos papás dicen, sí, no, esta crianza positiva es una cosa muy hippie, los niños te montes, y no es nada. Para nada, es justo lo que tú dices, el saber comunicarnos de una forma asertiva con ellos, porque tal cual, ellos son igual que nosotros, solo que más pequeños, nada más. O sea, simplemente tenemos que explicarles de una mejor manera lo que queremos y no viene el maltrato, el que te doy correazo, el que te pego, el que te humillo, el que te digo que eres bobo, O que te comparen. o que te compares con tus hermanos, o conmigo, o con los otros, o con los primos y demás. Entonces, claro, cuando cambiamos ese paradigma de crianza, creo que cambiamos mucho el tema emocional de los adolescentes, del futuro de esa persona cuando sea adulta, de cómo se relacionará con sus pares después, con su pareja después, cómo será mi papá o mamá. O sea, creo que tiene mucho que ver eso. Cuando yo tuve esto, que fue antes de que nazca la Rafi, que fue hace 15 años, claro, yo comencé a manejar una historia diferente con ellos y ya no había como, bueno, no es que yo les daba duro siempre, tampoco, no es así, ¿no? Pero sí era una mamá súper autoritaria. Entonces, con ellos, en cambio, no, descubrí que igual van a hacer las cosas que son reglas de la casa y normas de la casa sin ningún maltrato, sin pegarle, sin darle correazo, que todo el mundo me decía, no, eso es bueno, el correazo, decían, Lore, que te da personalidad, ¿qué cosas? Ya bueno, a ver, pero sí, a ver, vamos por partes. No todo es color de rosa. A ver, sí, estoy de acuerdo al 1000% en la comunicación asertiva, en que sí, sí, tienes que aprender a conversar con ellos y conseguir las cosas por las buenas, digámoslo así. Pero cuando no, Claro.
A ver, no siempre tienes una respuesta fluida, positiva. Tu casa es armonía total. Sea, no. O sea, hay que ser realistas, de verdad. Decía el Pablo, yo también me desgasto. No porque mis hijas sean desordenadas, sean malcriadas, no, ya son grandes. O sea, ellas sí, como yo les digo, en esta casa ya vivimos tres adultas. Somos personas adultas, cada una es responsable de su espacio, del espacio común, pero no tengo que estar atrás. Pero sí, hay veces que sí. Entonces, ¿qué hace ese termo sobre el sillón? Ay, ma, ¿en serio? Vas a empezar. Ok, entonces si no me quieres escuchar todos los días, no me dejes el termo en el sillón. Exacto. Entonces ahí ya empieza a mi mamá y ya no sé qué. Entonces no vuelves a la armonía total. ¿Por qué? Porque tú ya te cambiaron el genio, Sí. les cambiaste el humor a tus hijos sin querer, pero no, tienes que también, o sea, ¿por qué dejas esto así? ¿Por qué no lavas una cuchara? La cuchara que ocupaste, ¿por qué no está lavada? Mami, en serio, ya no vivas en el siglo pasado, cuando le dices alguna cosa. Entonces, no, y además, mami, ya estás viejita, o sea, en serio, ya estás viejita, ya tienes que ver que las cosas son diferentes y tú estás así como que quiero ser asertiva, quiero tener una comunicación linda, no quiero dañar el ambiente de mi casa, pero no es eso. La cuchara, pero lava la cuchara, o sea, ¿me entiendes? O sea, Sí. no sales de tu cuarto si no has tendido tu cama. ¿Y qué es tender tu cama? Estirar el edredón SAF. No es más. ¿Por qué? Porque hasta eso ha cambiado en nuestras casas. Antes teníamos dos sábanas, tres cobijas, el edredón, las almohadas. No, ahora es un cobertor. Y no tienes que hacer nada más. Entonces, esas cosas sí todavía te sacan de quicio. Por más que tengas adolescentes súper lindos, educados, todo, y que tu casa sea asertiva y la comunicación sea linda, va a llegar un momento, perdón, pero no sé, tengo mucha más edad que ustedes, no tanto mucha, pero sí tengo más edad que ustedes. Ya, pues, o sea, no es tan fácil, no es tan fácil que todos los días llegas y, ¡ay, qué hermoso! Voy a ver a mis hijas. Qué lindas, ¿cómo les fue hoy? Y además, tú llegas de súper buena onda y a ti nadie te pregunta cómo te fue, Ujú. porque eso no importa. Porque tú llegas y es, mi amor, ¿cómo te fue en la U? Bien. ¿Y a ti cómo te fue? Entonces cambias de cara, ¿no? A la otra. ¿Y tú, mija, cómo te fue? Bien. Ok, pero ¿sabes qué más pregunto? ¿Sabes cuál es mi siguiente pregunta? ¿Tienen deberes? O sea, ¿cachas? Preguntarle eso a una chica de 21 años o de 18. ¿Tienen deberes? Porque ya no sabes qué preguntar. Entonces, es como, claro, entonces la mayor es como, sí, ma, sí tengo deberes y yo sé a qué hora voy a hacer mis deberes. No necesitas preguntarme. Y sí tienes razón. Bueno, gordas, buena tarde, ¿no? Nos vemos. Y te vas a hacer tus cosas porque no conversaste nada. Pero cuando ellos quieren conversar contigo, híjole, o sea, ahí sí tienes que estar con tus seis sentidos, porque sí tenemos un sexto sentido. Me acuerdo de eso que decíamos del y no paran de hablar, al menos yo tengo hijas mujeres, no paran de hablar cuando ellas realmente quieren soltar, no paran de hablar y tú tienes que estar pendiente. No importa si no les estás entendiendo nada, no importa si divagaste los 30 minutos que hablaron, divagaste 15, pero tienes que estar así como que sí te interesas por lo que hablan, ¿no es cierto? Y sí, en verdad sí te interesas, pero llega un rato en que o sea, o sea, ¿para qué le pregunté? ¿Cachas? Porque, pero en cambio hay otras veces que les preguntas y no te cuentan nada y dices, bueno, me voy, que les vaya bien. Es complicado, no todo es lindo y color de rosa en la comunicación. Y a mí se me ha pasado también. Sí, sí, o sea, lo que tú dices es verdad. Yo también me ha pasado varias veces que he colapsado y les he dicho, vean, se me va a ir la educación asertiva. Sí, es que en 5 minutos no, hombre, no hice lo que se les pidió. O sea, creo que
Todos llegamos a ese punto. Y está. Claro, o sea. Claro, o sea, por ejemplo, y esto es todos los días, ¿no? Es, ya vas 15 minutos en la ducha, ¿no? Tu bus llega en 5 minutos y no has comido. Y claro, y quieres asesinar, ¿no? Y entonces, yo creo que lo que yo al menos le recomendaría a un padre que va a ser papá de adolescentes es que, es que me sirvió mucho a mí, es que estudien un poco por qué son así. O sea, por qué tienen que dormir tanto, por ejemplo, que es algo químico y fisiológico de ellos a esa edad. Y no trates de entender todo, o al menos más bien trata de entender las cosas por qué pasan. Por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Que llego y ya tenemos las reglas establecidas, entonces cada uno tiene que lavar su plato y bla, 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 ¿no? Entonces llegas y sales y le dices, verás, voy a salir, si te vas a cocinar, chévere y todo, pero mira cómo está, deja como, tú ya sabes, ¿no es cierto? Tú ya sabes, sí, 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 papi, dice que llegas y está hecho un desastre así, pero, Mati, te dije clarísimamente, y tú sabes además. Lo que a mí me pasa es que cuando yo llego y veo esas cosas, ahí yo a mí mismo me digo, y no son como yo ahorita, no van nunca a ser como yo, o sea, no van a tener ese nivel de conciencia, no les importa lo mismo que a mí me importa, entonces eso ayuda mucho saber por qué piensan así, por qué sienten así, por qué tienen que dormir, como decía hace un rato, por qué tienen que, o por qué A o B cosa, ¿no? Que pasa en su cabeza, en su cuerpo. Eso me ha ayudado un montón a mí para los momentos álgidos, decir, a ver, bueno, no estoy lidiando con una persona que tiene los mismos pensamientos, que su cerebro está en formación y todavía no piensa de la misma manera que yo pienso. Entonces ahí como, y escoger mucho las batallas, o sea, Ujú. eso sirve un montón. O Sí. sea, escoger muy mucho las batallas y decir, a ver, bueno, ¿qué prefiero? O sea, estar hecho un ogro y que todo esté increíble en mi casa, pero que ellos no quieran hablar conmigo, no me cuenten las cosas, o que las cosas no estén tan perfectas, pero que ellos estén cómodos, estén felices y que tengas un ambiente sano y chévere en la casa, al menos dentro de lo posible. Acá, al menos en un 75% así del tiempo. Sí. Claro, entonces es eso, yo creo que eso ayuda un montón. Chistoso cómo el cerebro es tan distinto el pensamiento de un hombre, de una mujer. Si bien es cierto, eso es verdad, los hombres son mucho más tranquilos. O sea, sí es como, no son tan estresados como nosotros, que nosotros queremos que todo esté súper, súper, pero mega perfecto. Con este es más. Verás, yo te voy a hacer cera, pero en mi caso es al revés. A mí me vale si la casa está armando. Me vale si el plantel está lleno. Yo me voy a patinar con mis hijos porque es lo que queremos hacer y punto. Y me pongo en la sala, es más, mis muebles están ahorita arrimados en toda la sala y el comedor porque es mi pista de patinaje y no me importa porque llego cansada y no me voy a poner a pelear con ellos ni me voy a poner a discutir. ¿Quieren patinar? Mi esposo es más estresado que yo. Entonces ahí yo digo, no todos los seres son igual. Yo soy mucho más fresca en ese aspecto de si está desarreglado, que está desarreglado, algún día se arreglará. Si necesitan ropa, la ropa está limpia. Si planchamos o no planchamos, allá. Saqué del secador y puse extendida y puede pasar para mí la semana encima del sillón, que no me hago problema. A mí me pasa eso porque yo prefiero, en vez de ponerme a doblar ropa, ponerme a hacer manillitas y pulseras con mis hijos en el piso. Para mí es así. Para mi esposo no. A mi esposo sí le genera así como, sube las gradas y de repente me ves tirada en el piso con los burros y los dos niños jugando así. Y, eso, y no van a merendar. Y yo, porque somos al contrario. Por eso te digo, no en todos los casos. Sí. En otros casos, como mamá, quieres tener la casa en un anís. Eso es la mayoría de mamás. Sí, yo creo que la mayoría les gusta tener todo hecho un anís, Sí. todo controlado y todo así. Pero para mí, tal vez mi formación también me ha hecho eso. Siento que el conectar ahora con mis hijos, que son chiquitos, me va a dar más que tener una casa limpia. Gracias, o cuando ellos ni vivan conmigo, estará limpia.
O no sé si estará limpia, pero bueno. Dale, A dale. ver, sí, está bien. O sea, yo también quisiera ser así de relajada, créeme. Y hubiera querido ser así de relajada cuando eran chiquitas. Sin embargo, sí, yo sí conecté con mis hijas. O sea, yo siempre, como padre, buscas la forma de conectar. Pero esto justamente, no sé, es por eso te digo, yo soy de otra generación. Tal vez yo veo las cosas de otra forma. Puede ser, no sé. Pero, por ejemplo, ¿qué, qué imagen o qué estás creando o cultivando en tus hijos? Porque ellos no se van a quedar del tamaño que los tienes ahora. Ellos van a ser novios, van a ser esposos, van a ser padres, van a ser... y les falta largo. Entonces, ¿qué hijo quieres tú dejarle al mundo? ¿A qué me refiero? Un hijo tiene que saber que sí, o sea, mamá llega cansada, hermoso, sí, yo llego cansadísima, pero me conecto con mis hijos y tengo todo el tiempo de jugar y que la casa o lo que sea que tenga que hacer se puede esperar. Tal vez no les estamos dando el mensaje tan correcto. No te estoy criticando, ojo, cada uno tiene su forma de llevar este tema. Pero yo sí quiero que mis hijas cuando salgan de mi casa digan, wow, o sea, sí, mi mamá tenía razón. No tenía que haber dejado el termo sobre el sillón porque ahora ese termo a mí me está estorbando. O por ejemplo, ahora que los chicos está muy normal que se vayan a estudiar fuera del país y que convivan con otras personas que no tienen, que ni conocen, que son sus roomies, y te llega un roomie peor que tú. Hijo madre. Y dices, hijo, ¿por qué no le hice caso a mi mamá? ¿Por qué no me preocupé más? Te demoras 5 segundos de entender tu cama y salir de tu cuarto con el cuarto listo. Sí. Te demoras 1 minuto en lavar el plato y la cuchara que ocupaste. Cuando salgas de la casa de tu mamá, porque tu mamá está atrás, finalmente tú terminas arreglando lo que ellos no les dio la gana. O no, o en ese momento dicen, mi papá, mi mamá, ya, luego lo hago, ¿me entiendes? Ya, en algún rato lo voy a hacer. Y he tenido esas respuestas. Es mi tranquila, o sea, relájate. Ahorita no voy a lavar el plato, pero después de 1 hora a lo mejor ya quiero lavar el plato. Cualquier cosa, lo que sea. Estoy hablando de platos, pero por decir algo. Y tú les das todas las herramientas para que tengan todo. Es más, en mi casa compré una mini aspiradora que se conecta a la pared y está todo el tiempo cargada y lo único que tienes que hacer es poner on y reemplaza una escoba, por ejemplo. Es como pero es una aspiradora que coges, pasas a tu cuarto, te demoras 5 minutos Sí, sí. y le vuelves a dejar donde está. Y ya. Te evitaste que yo cuando llegue en la tarde te diga por qué no hiciste esto. Más bien ellos también tienen que aprender a comunicarse asertivamente con tus padres. O Sí, sea, claro. Es el no solo nosotros tenemos que estudiarles y decir, bueno, ¿qué será lo que está sintiendo que justo hoy no quiso poner la almohada en la cabecera de la cama? No. O sea, ellos también tienen que saber que nosotros tenemos también nuestras razones válidas o no válidas, pero tú tienes ciertos lineamientos, es parte de la convivencia. Entonces, ¿qué hijas quiero yo dejarle al mundo? Ujú. Yo quiero unas hijas que no les tengas que estar arreando Ok. para hacer algo. Sí. A ver, académicamente, emocionalmente divinas, ¿sí? Son súper buenas alumnas, nunca me han dado problemas. Te digo, no son chicas problema en el sentido de las farras, las borracheras, los amigos. Mis hijas son espectaculares en ese sentido. Yo no he tenido mayor trabajo en ese sentido porque he tenido hijas buenas, no sé buenas o malas, cómo llamarles, pero he tenido hijas fáciles de manejar. Pero estos aspectos sí dañan mi relación con mis hijas. Y no es un, ay, bueno, ya, algún rato, no. Porque si algún rato a ellas o a todos nosotros, a ti también, se te Totalmente. va quedando y dices, ay, no. Todos llegamos cansados, Ujú. ya sea del colegio, de la universidad, del trabajo, de, de tus partos. Todos llegamos cansados, todos llegamos agobiados y queremos desconectarnos de eso para tener algo chévere en tu casa, llegar y pagarte de risa con tus hijos.
oírles las historias, los cuentos, pero el rato que tú llegas a tu casa y dices, Todo está hecho un desastre. miércoles, Sí, llegas a la cocina te hago bien. y entonces ya no, ya se te rompió esas ganas. Yo a veces llego con ganas de, voy a llevar unas donuts y voy a comer unas donuts con mis hijas, voy a conversar. Llego con la caja de donuts, entro a la cocina y digo, Y como todos. o sea, ¿sabes qué? Dejo ahí las donuts, entro a sus cuartos, porque eso más, cada una está en su cuarto súper relajada con su tablet o viendo una serie y tú llegas y dices, buenas tardes. ¿Por qué la cocina es, aquí vivimos 3 personas y parece que han venido 50? Ahí va, en serio, ya, se rompió. Sí, sí, totalmente. Por más que tú quieras llegar se rompió. Y sí, puedo llegar a conversar con mis hijas, a jugar con mis hijas. Bueno, ya no juegan, pero hacer algo divertido en casa, pero no siempre. O sea, siempre tienes que lograr que en casa también haya un orden de las cosas. Respeta la convivencia. Porque eso es lo que yo quiero, que cuando ellas se vayan, vivan afuera en paz y no alguien que te diga, oye, ¿sabes qué? Ya no quiero vivir contigo porque eres un desastre. Qué feo. Va a ser un choque emocional horrible y va a decir, miércoles, en mi casa no me enseñaron a convivir. Sí, convivir. Entonces Sí. sí te Sí, toca sí. ese ajuste, por más que caigas mal, te toca. O sea, creo que sí, pero creo que para eso también hay normas claras, ¿no? Y no siempre se va a hacer caso a las normas, porque ni yo las hice caso en mi casa, pero sí te enseñan a ser una buena persona y te enseñan a cumplir ciertas cosas. Yo le vi hoy en la mañana a Gael, nadie le dijo nada, nadie le dijo entrote a bañar, entrote a nada, o sea, él se levantó, tendió su cama, que sí, o sea, en verdad es lo que tú dices, ¿no? Es una sábana y un edredón, bueno, pero extendió sus cobijas, recogió su ropa que dejó en el piso la noche de ayer, se peinó, todo el guapo, y yo así, ¿no? Siendo. Y dije, pero bueno, está creciendo bien porque está recogiendo solito, bajó, papi, te ayudo, le ayudó al papá a licuar unas cosas. Solo le vi y dije, bueno, o sea, valió la pena ayer no haber hecho, sí, porque no quise hacerlo, porque queríamos hacer otras cosas. Y hoy se despertó súper motivado a hacer lo que ayer me hubiera cargado. Entonces creo que tal vez sí, el hecho de ser otra generación también hace Sí, que yo lo vea totalmente. totalmente diferente, porque sí es diferente mi generación a otras generaciones. Tal vez la mía es como un poco ya más dentro de la transición que ha habido a nivel de todo. Entonces, eso hace que sea un poco diferente el tema de la crianza. Pero sí pude ver eso hoy en la mañana y dije, bien, bien, estamos logrando este tema de la comunicación, de los consensos, de todo lo que vamos, porque no es solo normas estrictas como antes. O sea, tiendes la cama si no, no sales de tu cuarto. No. Mi amor, mira tu cuarto, tú vives ahí. Pero empieza a entender porque yo ahora lo veo chiquito, en otra forma. La crianza es totalmente diferente a una crianza de antes, totalmente. Entonces, yo veo que esas cosas van mejorando. De hecho, entre el uno y el otro veo que van igual, así como cambiando ciertas cosas. Sí, entiendo el hecho de ya llegar a los 20 y que siga desordenado, sí debe ser terrible y les comprendo y te abrazo porque no quiero llegar a esa edad todavía. O sea, yo creo que es muy importante lo que dice Lore, o sea, no es cuestión de ya, aflojo y que se joda, no, ¿Quieres? no, sino que yo creo que es importante la constancia. Ellos necesitan los límites para tener claro, para ser sanos inclusive en su psiquis. Entonces, creo que es importante la constancia. Y, como decía antes, escoger las batallas y tratar de mantener una línea. O sea, va a haber muchas veces o sea, como padre adulto, no te puedes controlar tuviste un mal día, tuviste, qué sé yo, y puedes, la cosa es no normalizar el maltrato el tener así un va y viene nocivo, ¿no? Creo que eso es lo importante. Y ser constante, porque el rato, verás, tú te das cuenta que sí les llega el rato que tú hablas con los papás de tus amigos.
que dicen cómo son ellos en esas casas. O sea, a mí mis hijos son una maravilla en la casa de los amigos, güey. Y digo, o sea, wow, increíble. O sea, en mi casa es, pero ahí sí les llega. O sea, todo esto les está llegando. Les está llegando. Y todos los días decirles, o sea, recalcar en las reglas, seguirles dando los lineamientos. O sea, es educarles, ¿no? Educarles de una manera con paciencia, siendo con respeto. Yo creo que el respeto y la paciencia es básico. Y te vas a dar cuenta que en un momento dado, ellos cuando ya les toca, sí les llegó, o sea, sí interiorizaron. Aparte también hay que tener en cuenta que o sea, vivimos una generación o unas épocas muy locas por el tema de los celulares. O sea, solo eso ya es un issue y es un tema en la casa. O sea, creo que es el peor de todos. El tiempo de celular entonces, a mí lo que me ha funcionado es tener las consecuencias establecidas, o sea, las reglas y el rato que tú no cumples esas reglas, tener ya una consecuencia que ellos ya saben lo que les va a pasar. Y ya, o sea, no estarte poniendo bravo de más, ni dándoles la cantaleta, porque a los 15 segundos de que tú estás hablando, los manes ya están pensando en ya qué hora se calle este man y ya que se va. Claro, entonces creo que eso es básico, tener un plan de acción y ser constantes en ese plan de acción. Y bueno, ahí poco a poco van saliendo las cosas. O sea, eh, por ejemplo, si te das cuenta, pasa el tiempo y dices, o sea, sí están haciendo sus cosas. Hay días que no, hay días que ellos saben perfectamente, pronto en mi casa, saben que en el fin de semana ellos tienen que arreglar su cuarto y para jugar PlayStation o para ver tele, tienen que antes haberlo hecho. Y hay veces que yo bajo, soy cansado, a veces yo trabajo, entonces em, llego los sábados o los domingos de mañana abajo y no han hecho. O sea, no han hecho y ya están jugando PlayStation y está con la sala de tele hecho un... Entonces, como que, bueno, dices, bueno, hoy no pasó, pero los otros días sí lo han hecho. Entonces es como que hay que siempre tener un balance y tratar de, muy importante, vuelvo a decir, escoger las batallas, güey, porque si no, vas a pasar en una comedera de cemento constante, ¿no? Porque eso es inevitable. Entonces, creo que eso es importante, la constancia y seguir dándole tranquilamente, o sea, Creo que te diría, Pablo, esto que tú mencionas es muy importante para todos desde que son pequeños, el repetir 1000 veces las reglas, las normas y conveniencias de la casa, hay que repetirles mucho, porque algo que sí pasa, que parece que fuera que estuviéramos tratando como tontos realmente al repetir, no es así porque su lóbulo frontal no está maduro y necesitamos repetirles miles de veces para que lo interioricen. Cuando lo interiorizan dicen, ya sé, y ya ves que lo hacen porque ya saben. Ya ahora sí es como mucha repetición, ya se quedó, ya está. Es un tema súper chévere, realmente un tema muy amplio. Yo creo que vamos a tener una segunda parte. En la segunda parte podemos invitar a nuestros adolescentes a que nos digan, mami, haces mal esto. Justo Lore, sorry, que les iba a decir que en una segunda parte sí, cuando empezamos a invitar a adolescentes, que nos cuenten un poco cómo les ha ido con nosotros. Pero me gustaría mucho más saber también, bueno, Lore, ¿tú a los cuántos años fuiste mamá? Ay, Dios mío, ya me olvidé, no me enteré. No, no. A ver, Juliana tiene 20, los 27. Ok, porque queríamos como invitar también a adolescentes que sean hijos de mamás Jóvenes. jóvenes. Quisiéramos también entender como esa eh, visión de ellos, qué es lo que ellos sintieron. Entonces, sí, eso será un Esa conversación debe ser muy interesante. sí, vamos a tenerlo en el próximo capítulo. Les agradecemos muchísimo, Pablo y Lore y Majo, por este episodio. Gracias por compartir sus experiencias. Definitivamente creo que, como siempre, yo les digo a las mamás, nosotros damos nuestra mejor versión siempre. Eso es lo que hacemos. Perfectos no somos. Perfectos ya somos, porque por algo son nuestros hijos. Tratamos de hacerlo lo mejor posible cada día y creo que eso es lo más valioso, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Lore, Pablo, por acompañarnos en este episodio. La verdad es que sí, quedan muchos pendientes por hablar. Yo creo que podemos hacer 2, 3 episodios solo de esto. Sí.
afrontan muchas cosas. Igual les invito a todos los que nos escuchan que nos comenten qué temas quisieran que topemos, tanto en este de la adolescencia o en el que mencionó Patti, de papás jóvenes con hijos jóvenes. Entonces creo que hay muchas variantes. Por favor, ayúdenos con sus comentarios y con sus likes compartiendo con más gente que le puede beneficiar este podcast. Gracias a todos, nos despedimos.